94.7. Hola, soy Hugo Bab Quintela. Nos encontramos todos los sábados a las 3 de la tarde para charlar sobre teatro, cine y tele, recorrer algunos libros, invitar amigos y escuchar buena música. Vos ya nos conocés. Somos El Gato en la Ventana. Y todos los sábados a las 3 de la tarde te estamos esperando. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Burt Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, estamos aquí en el tren nocturno partiendo en un nuevo viaje. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julito? Muy bien. Por ahora. Porque hoy tenemos un tema que realmente yo creo que ya por el tenor de algunos comentarios de oyentes que ya hemos recibido por correo, realmente viene saladito el programa de hoy. Porque vamos a hablar del tema de la justicia argentina. ¿Qué opinas, Gaby, de la justicia argentina? ¿Te involucras en esas estadísticas que dicen que un 80% de la población descree de la justicia argentina? ¿Te parece bien que mencionemos algunas cuestiones en relación a las estadísticas? Vamos a ver. Porque es muy llamativo. Me parece, por eso te lo pregunté. El año pasado, encuestas realizadas por Opina Argentina y Management and Fit establecieron que el poder judicial, la justicia es el poder con peor imagen detrás de los partidos políticos, el poder legislativo y los gobiernos. Estamos hablando de medición de imagen, 78% de los encuestados la ve algo o muy negativa, y en cuanto al nivel de confianza, un 82% tiene poco o nada de confianza en la justicia. Son percepciones catastróficas. La verdad que sí, pero vamos a ver qué nos dice nuestro invitado hoy, porque hoy vamos a hablar, señores, para que ustedes sepan y nosotros también, vamos a hablar de todo. Nuestro teléfono para aquellos que quieran llamarnos, 4899-1623, 4899-1623, y nuestro correo, trenradio@gmail.com. Querido Renzo Lavin, muy bienvenido a este nuevo programa de Tren Nocturno. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, un placer tenerte, queridos amigos. Renzo Lavin es abogado, profesor de Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es codirector de la ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Bajo su órbita se creó el Observatorio de Causas de Corrupción.
Bueno, vaya en la que te metiste, querido Renzo, ¿eh? Nos vas a explicar y va... ¿Cómo? Nos gustan los desafíos, así que... Sí. Me parece muy bien. Y este es un desafío necesario, además, por si fuera poco, porque realmente, después de escuchar las estadísticas de nuestra querida Gaby, realmente se impone, ¿no? Bueno, y el Observatorio de Causas de Corrupción es una plataforma online para seguir las causas judiciales iniciadas por corrupción. Propicia el poder ciudadano sobre el poder judicial y constituye un aporte para combatir la impunidad. Bueno, vamos a hablar de todo esto en este programa, Renzo. ¿Cómo no? ¿Sí? Con gusto. Yo diría, ¿cómo se proponen ustedes luchar contra todo esto que han decidido encarar? Y de muchas maneras es difícil, el desafío es difícil y los problemas del funcionamiento de las instituciones y de la impunidad de la corrupción en particular son grandes. Pero creemos que se pueden hacer aportes desde distintos lugares, el nuestro desde una organización no gubernamental, en el que proponemos, por un lado, sensibilizar sobre el problema. Digamos, hay que mostrar que la impunidad o la falta de sanción de la corrupción es un problema grave en nuestro país, y por otro lado proponer algunas soluciones, hacer propuestas de cómo la situación podría mejorar, ¿no? Vaya intención la de ustedes, pero realmente habría que trabajar muy duro porque el sistema judicial realmente no funciona. Como dicen, no funca. Sí, realmente es así. Gaby, ¿qué estabas por decir? Sí, digamos, la justicia tiende a ser tolerante con el poder instituido y después feroz con ese mismo poder cuando lo abandona. ¿Qué opinas de la utilización del recurso de la prisión preventiva? Ese es un gran tema. Uno de los grandes problemas de la justicia en Argentina es la falta de independencia, ¿no? Del Poder Judicial, y eso lo miden todos los índices internacionales sobre eso. Ahora el último que salió, que lo elabora el Foro Económico Mundial, en el que estuvo el presidente hace poco, nos coloca en la posición 100 de 138 países en temas de independencia judicial. Así que el Poder Judicial, sobre todo la justicia federal, la de Comodoro Pi, ¿no? que conoce todo el mundo por ese nombre, ha sido siempre muy benévola con el poder de turno, es la frase creo que mencionabas vos, pero cuando el gobierno pierde el poder, cambian las relaciones de fuerza y el Poder Judicial actúa en consecuencia, y es así. Con las prisiones preventivas, y creo que estás pensando en las últimas en relación a funcionarios del gobierno anterior, incluso de la expresidenta, el Poder Judicial ha cambiado o establecido un criterio que hasta ahora no tenía sobre la prisión preventiva, que uno debe tener en cuenta que es algo excepcional, ¿no? En nuestro país se hace abuso de la prisión preventiva y no solo en casos de corrupción, sino en casos comunes. La prisión preventiva debe ser una excepción. Uno debería ir a la cárcel una vez que fue condenado, y no cuando está siendo apenas investigado por un juez. Lamentablemente en nuestro país se aplica de manera casi regular como regla, no como excepción, y es lo que está pasando con los casos de corrupción. La novedad en todo caso era que hasta ahora no se aplicaba ese mismo criterio a este tipo de casos. En todo tipo de casos es muy cuestionable. ¿La presión social puede que influya en esto? Sí, seguramente. Hay una demanda social para poner fin a la corrupción, que en todo caso eso es un objetivo muy de largo plazo y loable. Y que seguramente sobre el Poder Judicial, sobre los jueces, ejerce cierta presión. Los jueces son muy sensibles a la opinión pública, pero sobre todo son sensibles a los factores de poder, digamos. Esta falta de independencia que hace que los jueces tengan en cuenta, además de la aplicación de las reglas del derecho o de la ley, tengan en cuenta el impacto social de sus decisiones, o el impacto político muchas veces de sus decisiones, es un problema, ¿no?
Y la pregunta es sencilla, pero el desarrollo no es fácil. En nuestro país existen muy pocas condenas por corrupción. ¿Por qué? Sí, en el observatorio que ustedes mencionaron ustedes, hicimos un relevamiento de, si mal no recuerdo, eran 68 causas de los últimos 20 años, de las más importantes, ¿no? De las que involucraban a funcionarios de alto rango de todos los gobiernos, y hay solo 5 condenas firmes. Una condena firme, 5 condenas firmes, es decir, casos en los que la causa está terminada con una condena, ¿no? Y solo 3 funcionarios, María Julia Zogaray, Ricardo Jaime y Felisa Micheli. Son 3 funcionarios porque 2 de ellos tienen 2 condenas firmes. Ahora, de todos los casos que ustedes puedan pensar y que les venga a la memoria y se le pueden pasar 25, hay una causa de Menem que es la del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, lleva 22 años de investigación y todavía no tiene condena firme. O sea, tiene condena por un tribunal oral. Fue confirmada por una Cámara de Casación, pero fue apelado ante la Corte Suprema. Todavía no está firme la condena. ¿Cuáles son las razones de por qué esto es así? Un poco es por falta de voluntad de los jueces para investigar y otro poco por falta de herramientas. Las herramientas con las cuales los jueces hoy investigan son ineficaces, son obsoletas. El sistema procesal es antiguo, es escrito, es lerdo, y todo lo que se te pueda ocurrir. Bueno, lo que no creo que sea antiguo es lo que nos vas a proponer ahora, Gaby, para el momento musical, ¿no es cierto? Bueno, dale, un pequeño respiro, decís. Me parece que sí. ¿Qué nos... A ver, ¿qué nos vas a ofrecer como momento musical? Hoy les traje 2 temas musicales interpretados por otro grande de la música brasileña. Seguimos con Brasil, que en este caso es João Gilberto. ¡Ay, qué bueno! El primer tema que vamos a escuchar se llama Chega de Saudade. Vamos a él y volvemos enseguida aquí a Tren Nocturno al 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro
dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! Gracias, Maximiliano. Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623. Nuestro correo trenradio@gmail.com. Uno de los correos que entraron dice lo siguiente, Fernanda de Pilar. No necesitamos para nada tener una Corte Suprema en la que se decida por nosotros omnipotentemente sin ninguna obligación de consultarnos. Upa, Fernanda, gracias por la pila. Se largó con toda la batería. Casi como replantearse la función del Poder Judicial. Sí, ¿no? hay definitivamente. Fernanda lo pone en términos muy claros, pero hay grandes discusiones en el derecho constitucional sobre el rol de los tribunales, que es los únicos funcionarios públicos que no elegimos, ¿no? Los jueces no los elegimos. No. Ahora, ¿cuál es el rol de un Poder Judicial? No es implementar o aplicar las decisiones de las mayorías, sino salvaguardar los derechos, garantizar que los derechos, incluso de las minorías, se respeten, ¿no? Ahora, hay discusiones en la filosofía del derecho y en la teoría constitucional sobre cómo hacer para que la justicia sea más permeable a las demandas ciudadanas, cómo hacer para que los jueces, los tribunales, la Corte Suprema, en la toma de decisiones y la resolución de casos incluyan o sean sensibles a las demandas, las opiniones ciudadanas y a los intereses de todos los grupos afectados por una decisión judicial. ¿Y cómo se puede lograr eso? Y además de eso, ¿cómo se puede lograr que se sientan controlados de algún modo? Porque algunos ministros de la Corte tienen sus puntos muy oscuros, digamos. Sí, claro. Y uno dice, ¿podemos confiar en esta Corte, por ejemplo? Bueno, creo que son dos cosas distintas. A la primera pregunta sobre cómo hacer para que los jueces sean más permeables a las demandas ciudadanas, hay algunos instrumentos. Por ejemplo, recordarán que en algunos casos de mucho interés público han habido audiencias públicas, ¿no? Bueno, esa es una forma en la que los jueces escuchan a todas las partes interesadas. La última fue, por ejemplo, de la educación religiosa obligatoria en Salta, que la Corte dictaminó que era inconstitucional. Bueno, para un caso de tanta relevancia, donde hay tantos, donde hay un asunto público tan importante en juego, donde se cruzan cuestiones morales, políticas, éticas, los tribunales no pueden encerrarse para decidir algo tan importante, tienen que hacerlo de cara a la sociedad. Las audiencias públicas es uno de los tantos mecanismos, formas para que eso suceda. A tu segunda pregunta sobre cómo hacer para que los jueces se sientan controlados, también hay mecanismos y herramientas para que eso sea así. Uno de ellos tiene que ver con la transparencia de sus actos. Los jueces, cuando dictan una sentencia, no hacen otra cosa que ejercer un acto de gobierno, ¿no? Y como todo acto de gobierno tiene que ser público. Ahora, sí, los niveles de transparencia del Poder Judicial son muy bajos y eso hace que la confianza en los jueces sea también muy, muy baja.
¿De qué manera o de qué maneras el poder político o económico puede condicionar al poder judicial y viceversa, ¿no? Porque acá hay como sí, un claro. juego de reciprocidades. Sí. Hay un juego de, nosotros le llamamos de presiones cruzadas entre el poder, no solo el poder político, pero también el poder político hacia los jueces y cómo los jueces también utilizan la herramienta que tienen, que es la investigación muchas veces de los casos penales de corrupción en contra de determinados políticos. Entonces un juez puede decir, bueno, yo tengo la causa contra este funcionario y cuando yo quiero la voy a hacer avanzar y adopto determinada medida. Ajá. Y el poder político también tiene formas de presionar a los jueces. Por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura puede iniciar procesos disciplinarios, ¿no? Entonces avanza una causa disciplinaria muchas veces cuando un juez es incómodo para determinado sector del poder. Y ese tipo de juego se ve todo el tiempo y es muy nocivo para el funcionamiento de las instituciones, para la democracia, ¿no? En el caso, por ejemplo, concreto de Odebrecht, el caso Odebrecht, ¿ves viable como una posibilidad que acá se pueda avanzar como lo hizo Perú, por ejemplo? Hay muchas dificultades para que se avance. Está diseminado en muchas causas, en más de una causa. No es la causa Odebrecht, sino que hay varias y lo tienen distintos jueces. Uno de los limitantes mayores que tenía la investigación acá en Argentina tenía que ver con que las declaraciones en Brasil se hicieron bajo el régimen del arrepentido, ¿no? De delación premiada, se llama el régimen brasileño. Es decir, que se daba información a cambio de reducción de penas. En Argentina, hasta hace muy poco que se sancionó la ley del arrepentido, eso no lo teníamos y fue visto como un escollo para que puedan avanzar las declaraciones. Sin embargo, yo creo, es una opinión personal, las dificultades para que avancen son más de falta de voluntad de los actores intervinientes, llámese jueces y fiscales, para que las causas relacionadas al caso Odebrecht avancen. Perdón, Rubén de Almagro, te robé la pregunta. Recién veo que Justa pregunta exactamente lo mismo que acabamos de preguntarle. Gaby. Sí, digamos, yo me quiero meter un poquito en cuestiones de detalle también, ¿no? Siguiendo No me digas. con estas maneras del poder político de poder influenciar o intervenir, digamos, en la justicia. ¿Qué pasa con el proceso de selección y designación de jueces, por ejemplo? Es uno de los grandes problemas. Si yo le pregunto a cualquiera, ustedes le preguntan a cualquiera de sus oyentes en la calle qué hay que hacer para ser juez, y muchos le van a contestar con gran desconfianza en el sistema, con razón, que hay que tener contactos, ¿no? No existe un régimen absolutamente meritocrático, tal que los mejores candidatos sean seleccionados para ser jueces en nuestro sistema. Hay una gran discrecionalidad política e influencia de los actores políticos en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona a los jueces, para elegir a esos jueces. Y la consecuencia es que quienes son elegidos jueces luego deben favores a quienes los favorecieron para ser jueces, ¿no? Me gustaría entrar en el tema del observatorio, porque tenemos una pregunta de María Ángeles de Barrio Norte que nos pregunta ¿desde cuándo existe el observatorio de las causas de corrupción? Y agrega una pregunta más, si han logrado algunos éxitos en sus gestiones. Gracias por estar en el tren. El observatorio fue un trabajo que lo lanzamos en el año pasado, el anterior, pero fue un trabajo de muchos años. Las causas penales de corrupción, las causas penales en general son secretas en la instancia de investigación. Hicimos durante varios años un trabajo de litigio, de presentarnos en las causas, con el argumento de que al ser causas de interés público debe haber mayor información a la ciudadanía, ¿no? Entonces no puede tratarse de la misma manera que cualquier caso penal en el que hay que resguardar la intimidad del acusado y algunos otros derechos que están protegidos con el secreto. Eso nos llevó varios años de litigar ante los tribunales, con algunas decisiones a favor, diciendo sí, tiene que haber más transparencia de estos procesos y más acceso a la información, y con algunas decisiones más en contra. Con toda esa información que obtuvimos, de jueces que nos permitieron acceder
a expedientes de corrupción, fue que fuimos armando este observatorio que lanzamos hace año y medio, 2 años. Sobre los impactos de esto, son muy relativos, digamos. El problema es muy estructural y lo que intentamos hacer en esta primera etapa con un observatorio es mostrar el problema. El primer resultado que obtuvimos fue poder mostrar los números crudos y reales de la impunidad de la corrupción. Este dato que les tiraba hace un rato, de solo 5 condenas firmes de funcionarios de alto rango, es una muestra del fracaso del sistema de investigación de la corrupción. Y esperamos que mostrar la problemática y mostrar los detalles de la problemática nos permita discutir reformas que nos lleven a otro horizonte, ¿no? Como leí en uno de los artículos, Gaby, hablaba de por lo menos echar un poco de luz sobre un tema muy oscuro. Sí, hay una frase que leí justamente mirando la página del observatorio. Sí. Vos hablás de que en esos casos, los casos de corrupción, se diluyen las víctimas, lo cual me resultó una idea muy interesante. ¿Querés desarrollarla un poco? ¿Por qué se diluyen las víctimas? Claro, a diferencia de un delito, de cualquiera de los otros delitos donde uno puede identificar fácilmente la víctima, ¿no? En un homicidio, en un robo, en los casos de corrupción a veces es difícil identificar quién es la víctima directa, ¿no? Un caso en el que pongamos una licitación fue dirigida para beneficiar a una empresa, entonces eso significó que el Estado pagó más por un servicio de mala calidad, construcción de una ruta, por ejemplo. Bueno, uno puede imaginar, la sociedad es la víctima, ¿no? En general los recursos, uno puede decir los recursos públicos son recursos de los ciudadanos, con lo cual la víctima es la sociedad en general. Siempre, ahora hay casos en los que la víctima es más directa. Y uno puede ver, pensamos en el caso 11, ¿no? Bueno, la corrupción produjo mala administración del servicio de trenes, que a la larga produjo muertes. ¿Qué queremos mostrar con el caso de las víctimas? En la medida en que no tomamos conciencia como sociedad de que las víctimas, que la corrupción tiene víctimas, a veces más directas y a veces más indirectas, como puede ser, bueno, esa plata que no fue a la construcción de la ruta o del hospital o de la escuela, la víctima somos la sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables. En la medida en que no tomemos conciencia de eso, el pedido, la demanda social por terminar con la corrupción va a ser bajo. Hay algo en particular que nosotros estamos promoviendo, que es que en los casos penales de corrupción, es decir, en las investigaciones de corrupción, las organizaciones puedan participar como querellantes, es decir, que puedan participar aportando prueba, pidiendo determinadas medidas al juez. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay quien contrabalancee a los actores de poder que son muy poderosos en los casos de corrupción, ¿no? Sí, porque siempre, digamos, existe una trama. Tenemos una pregunta acá de un oyente, Claudia de Devoto. Pregunta si se puede conciliar la apertura de datos y el acceso público con organismos como la CIDE. Es una gran pregunta. Hubo toda una discusión con la reforma del sistema de inteligencia con el anterior gobierno y luego con este que lo volvió a reformar, respecto a qué información del servicio de inteligencia debe ser protegida y cuál debe ser pública. Hay determinada información que hace la función misma del servicio de inteligencia, la investigación o prevención de un delito, por ejemplo, que hace que determinada información deba resguardarse. Ahora, si ustedes me dicen los gastos de administración de la Secretaría quiero saber en qué gastaron su presupuesto. No hay razones para que esa información no sea pública. Con la reforma que se había hecho hace 2 o 3 años, se había establecido determinados estándares de publicidad de la información que lamentablemente se volvió para atrás con un decreto de necesidad de urgencia hace un año y pico del gobierno nuevo.
ahí creo que hay todavía un campo para avanzar, sobre todo por la historia de nuestro país y el rol que ha jugado los servicios de inteligencia en grandes casos y tragedias en nuestro país. Pensemos en la causa AMIA, pensemos en el caso de sobornos en el Senado de la ley Banelco, donde el servicio de inteligencia utilizó fondos reservados, o lo que se investigó fue el uso de fondos reservados para eso. Creo que hay un gran desafío de transparentar el funcionamiento del Estado en general. El caso de la Secretaría de Inteligencia, la ex-CIDE, es un caso, pero los espacios todavía de oscuridad en el funcionamiento del Estado son enormes en muchas áreas. Querido Renzo, vamos a hacer un corte muy breve y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno, pero ya te dejo la idea de que quiero saber algo que me está gatillando, en realidad. Quiero meterme en la cocina de la impunidad. ¿Qué es Comodoro Pi? Nos vas a explicar ahora cuando volvamos de este corte. ¿Cómo no? Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Hola, me llamo Victoria y trabajo en una fábrica de pastas. Cuando llega esta época de calor, empezamos a cruzar los dedos para que no haya cortes de luz. Porque como dice en el cartel que tenemos en el negocio, hacemos pastas frescas. Nosotros vendemos de hoy para hoy. Si hoy no tenemos luz, hoy no trabajamos, ya que necesitamos las máquinas sí o sí. Y ni hablar de toda la mercadería que perdemos. Por eso te pido por favor que si prendes el aire, lo pongas a 24. El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con se iluminan todos tus recuerdos. Walk On By. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On By, un clásico de Bert Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entredichos. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM, Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. Gracias, Maxi. Seguimos aquí en Tren Nocturno. Reitero en el 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com. Y bueno, y ahora nos vamos al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, cómo no, me preguntabas qué es Comodoro Pi. Como una explicación rápida para quien no conoce la estructura de la justicia, en Comodoro Pi se encuentran los jueces federales. Es decir,
y sobre todo los conocidos de Comodoro Pi son los jueces penales federales, que son los que tienen a su cargo la investigación de muchas causas de relevancia política. Tienen las causas de corrupción, las causas de narcotráfico, las causas de trata de personas, todas las causas de delitos de lesa humanidad. Es decir, casos que hacen que esos jueces sean muy, muy importantes y con mucho impacto en la política, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos jueces? Son los 12 jueces de Comodoro Pi, ahora hay 11, por la renuncia del juez Ollarvide. Digo, si yo les menciono nombres de jueces federales de Comodoro Pi, todos les van a sonar a los oyentes familiares, ¿no? Servini de Cubría, Rafecas, Lijo, Casanelo, son todos jueces, Bonadío, todos jueces conocidos. ¿Por qué? Porque intervienen en causas de mucho impacto político. Y es un fuero que históricamente ha sido muy cuestionado por los vínculos con el poder, vínculos con el poder político, con poder económico, con la iglesia, con sectores militares. Son jueces muy poco acostumbrados a la rendición de cuentas, a rendir cuentas de sus actos. Y es un problema grande no solo para la justicia, sino para el funcionamiento de las instituciones en general en nuestro país. No solo rendir cuentas, sino además los arreglos, digamos, porque había leído algo de un estudio jurídico importante que organizaba partidos de fútbol con empleados del... Los temas de conflictos de interés en la justicia son enormes. Desde estudios de abogados que tienen relaciones indebidas con los jueces, hasta políticos también, sectores de los servicios de inteligencia. Es un festival de violaciones a las normas de ética y de conflictos de interés. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, el tema de familiares en el Estado, ¿no? Los ministros. Sí. Si uno mira en el Poder Judicial, va a ver que esto de la familia judicial es muy cierto, ¿no? Es como se nombran a parientes todo el tiempo dentro de... Sí, y cómo jueces importantes de algún fuero tienen relaciones con otros de otro fuero, como jueces que forman parte de la misma cátedra en la Facultad de Derecho, con una persona que a su vez es litigante en su propio juzgado. Digo, hay conflictos de interés flagrantes todo el tiempo en la justicia. Esto no termina como los dibujos animados, ¿no? That's all, folks. No es así, Gaby, ¿no? Sigo con las perlitas yo. A ver, dale. En noviembre del año pasado, la conflictividad entre poderes quedó incluso marcada por las acusaciones cruzadas entre el ministro de Justicia, Germán Garabano, y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, durante un congreso en la OEA, ¿no? Algunas perlitas. Garabano reclamó sistemas judiciales modernos que tengan procesos de trabajo. Lorenzetti, por ejemplo, digamos, solicitó que sean los propios jueces, a través de sus organizaciones, los que lideren el proceso de cambio. Lorenzetti se quejó que hace 10 años se vienen reclamando cambios y políticas de gestión, que hay 30% de cargos vacantes, que se necesita una cooperación entre los poderes, y que desde hace una década reclaman tecnología para avanzar en un sistema acusatorio y crear una agencia de investigaciones para el Poder Judicial, porque los delitos complejos ameritan ese tipo de cooperación. ¿Qué opinás de todo esto que acabo de decir? ¿Cuántas horas más de programa tenemos? Y sí, de algún modo te preguntó por el régimen procesal federal. Bueno, esa es una de las grandes reformas. Si tuviéramos que listar todas las reformas que son necesarias en el Poder Judicial en general, realmente tendríamos, más allá del chiste, un rato largo para hablar. Pero si nos enfocamos en esta última parte que tiene que ver con la reforma procesal penal y el régimen acusatorio, ¿qué es esto? Nosotros heredamos, el Código Procesal es las normas que dicen cómo debe investigarse, ¿no? Como las normas por las cuales un juez debe guiar la investigación. Nosotros tenemos normas procesales que vienen de la época de la colonia, que están basadas en procedimientos
escritos, secretos, con gran discrecionalidad para el juez y demás, que hace que los procesos sean lentos, que haya poca rendición de cuentas a la ciudadanía, no hay procesos orales. Un sistema total. Ineficiencia. Eso en la investigación de la criminalidad compleja, no solo en la corrupción, en el narcotráfico, en la trata de personas, es un escollo grande. La mayoría de los países avanzados y también los de todo el continente han avanzado en reformas procesales que llevan a un sistema acusatorio, se llama, como bien lo mencionaste, que hace que los procesos, que las investigaciones deriven rápidamente en un juicio oral donde termine decidiéndose el caso. ¿Por qué? Porque la oralidad hace que todo sea más rápido, hace más comprensible el lenguaje. El lenguaje jurídico, por lo general, es exclusivo, cerrado, no exclusivo, excluyente, ¿no? Excluyente un lenguaje oral hace que los abogados tengan que expresarse en lenguaje más claro, simple, entendible. Hace que quien está siendo investigado comprenda mejor de qué se lo está acusando y que se pueda defender mejor. Además de las ventajas en términos más de eficiencia, ¿no? Que todo esto sea más rápido. Ahora, hay una gran resistencia por parte del Poder Judicial para implementar estas reformas. O sea que estamos muy lejos de una renovación. Sí, el Código Procesal ya se reformó, pero está suspendida la aplicación. Qué bonito. Ya se aprobó una reforma que dice que debemos pasar a un régimen acusatorio, pero está suspendido. Y en gran medida porque hay resistencia del Poder Judicial. Los jueces estos que tienen mucho poder, porque tienen toda la investigación a su cargo, no tienen control externo y demás, pierden mucho poder con esto. Entonces hay resistencia y parte de la disputa ahí entre, supongo, el ministro y el presidente de la Corte, además porque hubo muchos temas mezclados ahí de presupuesto, de vacaciones, de día de vacaciones, etcétera. Sí, por eso, digo, si pensamos en todas las reformas que son necesarias en el Poder Judicial, este es solo un elemento, ¿no? Pero fundamentalmente no quieren aflojar. Juan Carlos de Belgrano en un correo nos pregunta cómo podría tratar de actuar el control ciudadano sobre las decisiones judiciales arbitrarias. ¿Cómo se implementaría esa posibilidad? Hay algunos mecanismos más institucionalizados, ¿no? Que hacen esto que les decía al principio, que la justicia sea más abierta a la ciudadanía. Las audiencias públicas es un ejemplo. Los juicios por jurado es otro, y es un elemento de los sistemas acusatorios, que los ciudadanos se involucren en la tarea de impartir justicia a través de los jurados. Hay algo que se llaman los amicus curia o amigos del tribunal, no sé si escucharon, que es la posibilidad de que alguien que no es parte del proceso lleve argumentos al juez. Son formas de participación ciudadana en la justicia. También, por ejemplo, en la selección de jueces, nosotros creemos que tiene que haber mayor participación ciudadana en la selección de jueces. Deberíamos poder discutir qué perfiles de jueces queremos, más allá de la instancia de evaluación o meritocracia de los concursos que todos los candidatos deberían aprobar. También deberíamos poder discutir los temas que son importantes para el ciudadano común, cuál es la visión de un determinado candidato a juez respecto de esos temas. Yo soy un ciudadano, por ejemplo, que quiero discutir con los jueces, quiero discutir ante los jueces el tema de las declaraciones juradas. Sí, yo quiero saber por qué ellos no tienen que declarar sus bienes. Es un gran tema. Nosotros nos dedicamos, buena parte de las cosas que hacemos en Poder Judicial es pedir las declaraciones juradas de los jueces. Hay leyes que nos obligan a entregarlas. No, sí, están obligados por ley. ¿Están obligados? Por ley. Sí. ¿Pero por qué no? Desde 1999, que hay una ley de ética pública que todos están obligados, incluso los jueces, a entregarlo. Y muchos se resisten. Sobre todo hay una resistencia en la Corte Suprema para entregar sus declaraciones juradas, lo cual es una paradoja, ¿no? El máximo tribunal del país. Nosotros accedemos a las declaraciones juradas de todos los jueces inferiores, que las maneja el Consejo de la Magistratura. Todavía incumplen con el deber de publicarlas en Internet, que es lo que dice una ley desde 2013.
pero sí podemos acceder. Nosotros las pedimos, accedemos y muchas veces las publicamos a través de con periodistas en diarios y demás, y en una plataforma que armamos de declaraciones juradas abiertas. Pero los de la Corte Suprema tienen una resistencia muy grande a entregar sus declaraciones. Miren lo que hicieron. Pusieron un formulario online en la página de la Corte para que uno pida la declaración de los jueces de la Corte. Y cuando uno lo pide, le dice a usted le va a llegar un mail, y con ese mail viene a la Corte, lo imprime, viene a la Corte y se lo damos. Sin embargo, uno llega al formulario y el mail nunca llega. Claro, y esto no es que nosotros no nos funciona la computadora, digo, lo venimos probando en los últimos 2 años y nunca funcionó el formulario. Lo han probado periodistas de todos los diarios más conocidos de nuestro país y no funciona. El otro día hicimos un pedido, hace un par de semanas, a la Corte Suprema diciéndole, mire que este sistema no funciona, deme las declaraciones juradas, y nos respondieron, el sistema es el que está regulado por tal acordada, tienen que pedirlas por el formulario online. Cuando lo que les estábamos diciendo es, mire que no funciona. Gaby, ¿de qué querés que hablemos cuando volvamos del corte que vamos a proponer ahora musical? Claro, y esto es kafkiano, porque obviamente, digamos, lo que él está comentando tiene que ver con eso. Yo le voy a dejar... Voy a dejar una astillita, digamos, que es... cada oficialismo, un fiscal afirmó, Federico Delgado, que cada oficialismo intenta lidiar con la justicia para que no lo moleste. ¿Cómo te parece que se manejaba el kirchnerismo en relación a la justicia y qué opinas de la actuación de Cambiemos? Si notas algún cambio, pero todo esto después del segundo momento musical. ¿Cuál sería? ¿Qué se viene? El segundo tema musical es Coilla Más Linda de Joao Gilberto. Vamos a él y volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623. Coisa mais bonita é você, assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Porque tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Porque tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Sentile el pulso a la ciudad.
Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Gracias, Maxi. Seguimos en Tren Nocturno en el 4899-1623, trenradio@gmail.com. Y seguimos con nuestro invitado, Renzo Lavin, abogado, profesor de Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la UBA, es codirector de la ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y bajo su órbita se creó el Observatorio de Causas de Corrupción. Tenemos una pregunta. ¿Qué? Esa cara de sorpresa. Volvemos con la astillita, ¿no? Si cada oficialismo intenta lidiar con la justicia para que no lo moleste. Y si digamos, ¿cómo te parece que se manejaba el kirchnerismo y cómo se maneja Cambiemos? Si notas algún cambio en el status quo. Creo que cambian muchas veces los actores y las formas y las prácticas, pero muchas de las mañas se mantienen y creo que tiene que ver con que sí, que a los gobiernos no les gusta tener jueces independientes, no les gusta que los jueces los molesten, ¿no? Como todos declaman valorar la independencia judicial y respetarla, pero lo cierto es que cuando hay un juez que no hace o hace algo que moleste al gobierno, el gobierno se enfada y intenta interferir en esas causas de manera de división de poderes, ¿no? Sumatoria de poderes. Sí, ¿no? Creo que la cita de quién era, del fiscal Delgado. Sí, estoy de acuerdo. Sí, han habido episodios durante este gobierno que hemos cuestionado de afectación a la independencia judicial. Han habido casos de jueces que han sido investigados en el Consejo de la Magistratura, tienen la amenaza de ser removidos muchas veces por malas razones. También hubo casos de designaciones irregulares por parte del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, de jueces que habían sido elegidos para desempeñarse en un cargo y se los trasladó en violación de todas las normas de concurso de jueces a otros cargos. Entonces, diría que en buena medida pueden variar repito, ¿no? Como el tipo de prácticas, los actores que interfieren, hasta las intensidades, pero no querría hacer una valoración de eso, pero siguen habiendo casos que son preocupantes de afectación de la independencia judicial. Yo sigo pensando siempre en lo mismo, desde que empezó el programa. Realmente la intención de ustedes a través del observatorio es modificar este estado de cosas. Pero por lo que estamos escuchando de vos a lo largo del programa, es que realmente va a ser muy difícil poder lograrlo. Pero no precisamente porque estemos con leyes vetustas, porque el código sea antiguo y ineficiente, digamos, sino porque realmente la estructura del Poder Judicial está muy sólidamente armada y en pro de un objetivo totalmente distinto al de lo que ustedes están buscando. Sí, ¿Cómo lo ves? De todas formas, somos optimistas, digamos, y el hecho de que trabajemos en esto es porque creemos en que los cambios, si bien llevan tiempo, y los cambios que valen la pena, digamos, los cambios que generan transformaciones en estructuras como esta, se dan con el tiempo, pero requieren de mucha conciencia ciudadana, en la medida en que hay más conocimiento sobre estos problemas y hay mayor demanda de cambios, creemos que se va avanzando, ¿no? Claro. Bueno, y yo vinculo un tema con otro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión, si querés contar a los oyentes, la misión de la ASIG? ¿Cómo se puede participar, colaborar? ASIG es una organización no gubernamental, ¿no? Es apartidaria. Trabajamos temas
de interés público y temas que tienen que ver con la política, pero somos independientes de todo partido político, de otra estructura. Y tenemos como misión contribuir, por un lado, al fortalecimiento de la democracia, del sistema democrático, del Estado de Derecho, y por otro lado, que no hemos hablado de estos temas, pero revertir la desigualdad. Trabajamos con derechos sociales, con grupos que ven afectados sus derechos más fundamentales, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, y lo hacemos desde una perspectiva del derecho. Creemos que el derecho tiene que servir como herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos, porque los derechos están reconocidos en las leyes, están reconocidos en la Constitución, en tratados internacionales, pero los problemas que tenemos en nuestro país son de implementación, ¿no? De hacer que esos derechos sean tomados en serio, que se efectivicen y que los ideales de una sociedad más justa se lleven a la práctica. Y que ese fue digamos, el objetivo primigenio. Claro. Que lo podría equiparar a la sabiduría de los ancianos indios, por ejemplo. Bueno, que creo que son valores compartidos por gran parte de la sociedad, ¿no? Uno aspira o defiende valores de justicia, pero creemos que los cambios no vienen solos. Cada uno tiene que aportar su granito de arena y creo que debe hacerse desde las instituciones públicas, desde el periodismo, desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil. La forma en que lo hacemos es mirando los problemas, mostrando los problemas y proponiendo soluciones a los tomadores de decisión, a los gobiernos, a los funcionarios públicos. La forma de participar tenemos una página en internet. ¿Cuál es? ¿Cuál? www.asig.org.ar. Asig, o si buscan, A-C-I-J. Exactamente. Si buscan Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, van a poder ver todas las cosas que hacemos y las formas de involucrarse y participar en los distintos programas que tenemos. O sea que el punto de partida, Gaby, en realidad Es la acción ciudadana. Es la acción ciudadana. No hay otra alternativa, porque si no partimos de la acción ciudadana no se puede llegar a ningún buen final de todas estas posibilidades. Y digamos, es muy difícil revertir un estado de situación que lleva décadas, ¿no? Y que funciona de manera sistémica. ¿A vos te parece que podemos tener las condiciones para un manipulite? ¿Que se pueden llegar a generar? Se puede lentamente, pero si a las reuniones de consorcio no va ninguno de los propietarios de un edificio, tampoco hay mucha predisposición. Es clave la participación ciudadana fundamental para cambiar estas cosas. Gaby, se nos va el programa y me gustaría que nos cuentes qué tenemos la semana que viene. El próximo lunes 5 de febrero nos visita la licenciada Eva Rottenberg, fundadora de la Escuela para Padres Multifamiliar, con quien conversaremos acerca de los desafíos de la paternidad y de la maternidad hoy y la familia y la escuela en relación a los límites. No se lo pierdan. Suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o nuestra fanpage en Facebook Tren Nocturno Radio y Cultura para estar al tanto de todas las novedades. Bueno, se nos fue el programa y lamentablemente no pude emitir preguntas de correos que nos enviaron preguntándonos por Zaffaroni, por Debido, por Menem, por Vudú, bueno. Tendremos que invitarte. ¿Cómo, Gaby? Tendremos que invitarlo en otra ocasión. Totalmente, pero creo que el objetivo de ahí más que nada era hablar de lo que pudimos sí hablar, lo fundamental. Después, alrededor de todo esto, gira todo esto que nos quedó en el tintero en el programa de hoy. Pero creo que tomamos el tema por las astas y que realmente me quedo con lo último que hablamos, el tema de la participación ciudadana, de la concientización. Gracias, Renzo Lavin, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Amigos, estuvo con nosotros Renzo Lavin, abogado, profesor de Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Es codirector de la ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y bajo su órbita se creó el Observatorio de Causas de Corrupción.
Mil gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Gracias, Maximiliano, por la operación técnica. Gaby, nos vamos a ver la semana que viene, entonces. Me parece que sí, Yo Julito. creo que sin ninguna duda. Nos vemos entonces el Nos próximo vemos lunes. entonces. Queridos amigos, soy Julio Kirchmann, les deseo muy buenas noches y hasta la próxima semana. Chau, chau.